Continuamos en Foco Político con Carlos del Pozo a través de Ahora TV, Canal 3 Digital, televisión abierta a nivel nacional y en todos los sistemas de cables de República Dominicana. Bueno, nosotros ahora tenemos una conversación sumamente interesante con diputado, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, secretario de Asuntos Electorales. Nos acompaña don Danilo Díaz. Gracias, Carlos, por la oportunidad, por la invitación. Aquí estamos. Compartiendo contigo este escenario. Qué bueno. Danilo, la dinámica política de República Dominicana pues está cambiando muy rápido. Vimos el miércoles una reunión del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana en donde se abordaron varios puntos. Uno de ellos fue pues la decisión de mover hasta el 8 de junio el plazo para los que estén interesados en optar por la candidatura presidencial de ese partido, pues lo manifiesten ahora en esta ocasión ante el Comité Central. Quisiera preguntarte, Danilo, porque vimos que el jueves en la noche, si mal no recuerdo, pues salió a la luz pública una comunicación de Juan Ariel Jiménez, que se estima que sería uno de los posibles aspirantes a la candidatura presidencial, pero la cual expresa una serie de quejas. ¿Camina el PLD hacia una ruta de una nueva crisis, Danilo? Mira, yo pienso que no. Indudablemente en un partido como el PLD, un partido democrático, porque es el único partido realmente donde se ejerce la democracia y donde se puede soñar, y yo lo he dicho muchas veces en distintos programas, que es un partido donde alguien que nació en Villajuana puede llegar a ser presidente de la República, candidato y presidente. Alguien que nació en un campo lejano de San Juan, Arroyo Cano, puede soñar y llegar a ser presidente de la República. O el hijo de un barbero de Barahona. Tuvo chance también. Sí, fue candidato a la presidencia, sacó un 38 de hecho. Y también un empleado de La Sirena también puede llegar a soñar y lograrlo en el Partido de la Liberación Dominicana. Y por eso estas situaciones que se dan de aspiraciones legítimas, porque el PLD es un canal para eso, porque con hecho lo ha demostrado. Da oportunidad, eso no pasa en otro partido. En otro partido ya se sabe quién es el candidato, eso es otra cosa. Pero el PLD es un partido democrático y se debate y el país está atento siempre a este tipo de situaciones. No, el PLD decidió, lo primero que decidió fue fijar una fecha para que podamos consensuar entre todos una figura que podamos llevarla como precandidato único, aspiramos, de cara al plazo legal que establece la ley, que es de julio del 2027 a octubre del 2027. Entonces, en esa fecha, pues, poderlo presentar. Pero desde ahora ponernos de acuerdo entre los aspirantes, ¿verdad?, que puedan converger mediante una metodología para que podamos tener ya a alguien. ¿Por qué? Porque tenemos una desventaja, tenemos que hacerlo con tiempo. Esa parte, una desventaja con relación al resto de los partidos. Tú tienes el gobierno va a las finales, o sea, no importa quién sea. Puede ser David, Carolina o cualquiera de los demás que están aspirando, pero llegan a las finales porque tienen un posicionamiento y están en el poder. Esa es la realidad. Van a competir. Tú tienes el otro lado, otro partido, que es la Fuerza del Pueblo. Tú tienes como que rezar a Leonel Fernández ahí, que puede ser el candidato. Y también está posicionado. El PLD no se sabe, ¿tú comprendes? Y no podemos, con tantos, de hecho, poder llegar a la fecha del 27, sería un suicidio. Yo he dicho que el que plantea eso no está pensando en el PLD de cara al 28. Pudiera estar pensando en algún proyecto en el 32, ¿tú comprendes? Pero no está pensando con el PLD en el 28. Yo te lo digo porque, de hecho, citaron a don Juan, pero fuera de contexto. Don Juan que dijo que muchos candidatos dividen, no. Cuando don Juan dijo eso, don Juan era el líder del país. Y sabía que ciertamente divide, y sabía que predeciblemente él iba a ser, eso era cuando la unidad de los partidos, el acuerdo, el bloque de la dignidad, sabía que predeciblemente si iba a haber un candidato iba a ser él, ¿entiendes? Y él decía, no hablemos de candidato ahora. Bueno, pero perfecto, y podían esperar, porque cuando tú tienes un posicionamiento ventajoso, tú puedes
dilatar el proceso de escoger. Pero cuando tú estás en una situación que no es ventajoso, sino es competitiva, que tú no tienes todas las oportunidades, tú tienes que definir eso con tiempo. Eso es algo elemental. Entonces, ¿tú crees que en el caso de...? Pero todos estamos de acuerdo, déjame decirte. Con la fecha no hay mayor inconveniente. Creo que Juan Ariel es el único que está planteando, digamos así... Sí, que no pudo estar presente por compromisos, según dice su carta. Sí, no, porque Juan tiene unos compromisos, importantes para su carrera profesional en la Universidad de Harvard, y tiene un contrato allí que le impide, de hecho, yo me imagino que él quisiera participar en todo ese proceso, pero no está impedido. Pero hay una lectura que queda. Pero lo que quiero decirte es que él es el único que tiene una posición cerrada sobre esa parte. Porque se entiende, y él así de alguna manera lo deja entrever en su comunicación, de que se les pudiera estar perjudicando con ese plazo del 8 de junio. Pero es que el PLD no puede esperar que alguien pueda ser aspirante, porque él no puede participar ahora mismo porque está en una situación que se le impide. Pero el PLD no puede... Imagínense, nosotros esperamos, faltando 8 meses para las elecciones, sin saber los PLDistas quién es el candidato. Pues eso es suicidio. O sea, el que está pensando así no está pensando en el PLD de cara al 28, está pensando en el PLD de cara al 32. Pero nosotros que hemos vivido más de la vida que nos queda, ¿verdad? Claro. No estamos en un proyecto de ser. Y además el PLD, todas sus generaciones, o sea, teniendo oportunidad, porque la tenemos, pues nosotros somos el partido que realmente, opositor, y te puedo explicar por qué. Sí, quiero que me aclares esa parte. Sí, nosotros somos realmente el partido opositor, y tú lo vas a entender, y el país que me está escuchando, porque así lo define la realidad y el propio presidente de la República. Tú ves, nos seleccionó como el opositor, aunque parezca que es otro, pero en los hechos es a nosotros. Y yo te voy a explicar por qué. Pero antes, para terminar con el caso de Juan Ariel. Es él el único que está planteando eso cerrado. Después el resto de los aspirantes han dicho, ya sea en la reunión del comité político o en conversaciones, que no hay el problema no es la fecha. Ellos están aspirando legítimamente en unificar de qué forma se hace, están cuestionando la manera, lo que puede ser la metodología para la elección, todo eso, pero ya es otra cosa. Ahora, todos están conscientes y dejan la posibilidad de que la fecha es importante. Pero hacerlo con en este tiempo. caso, tú me has reiterado que solamente Juan Ariel está opuesto a esa fecha. ¿Qué ha pasado con Abel Martínez? Me refiero que plantea como única alternativa lo del 27. Los otros han dicho que lo importante, para los demás, lo importante es ponernos de acuerdo internamente. Eso es otra cosa. Porque Abel Martínez había expresado en su momento que él no estaba de acuerdo con que se eligiera fuera de los plazos que establece la ley. Pero él mandó su comunicación y él tiene tres aspectos. Uno donde habla de ese, que él diría que eso, pero él dice que no está en desacuerdo con que sea antes, porque él fue el principal beneficiario de eso en su momento. Y lo reiteró en esa parte, que él lo que quiere es que él lo que ha pedido que se pongan de acuerdo entre los candidatos, como que se reúnan entre los candidatos. Pero ese es otro tema. Ahora, la fecha en la que los PLDistas todos tenemos que estar de acuerdo, ¿no? El PLD necesita tener una figura. Quien fuera el beneficiario, el que resulte favorecido, pero nosotros necesitamos tenerla con tiempo. Y se definió en marzo. Esa posición de marzo, están de acuerdo, de los 51, estarían de acuerdo los 51, yo pienso que casi la totalidad. Algunos sujetos a algunas condiciones, es otra cosa, pero nadie objete per se la fecha. En ese caso, creo que solo Juan Ariel, en este caso, es el único que lo ha... El argumento de ley que él sostiene con respecto a lo que establece la Junta. Porque ya lo hicimos en el proceso anterior, nosotros no violamos la ley. Nosotros cogimos formalmente como candidato a ver y cumplimos con la formalidad, convocamos, y si alguien hubiese querido aspirar en ese momento, tenía todo el derecho para hacerlo. O sea, nosotros no lo hicimos acompañado con la Junta Central Electoral, no estamos violentando nada, es la misma ley que tenemos. ¿De acuerdo? En este caso, es la misma ley, la 2023 y la 3318, es la misma ley que está vigente, aunque cuando lo cogimos no estaba la 2023, pero en esos aspectos se mantiene inalterable en esa parte. O sea que no hay razón de nosotros estar violentando nada, y el PLD lo necesita de cara al 28. Si nosotros tuviéramos un proyecto al 32,
pudiéramos estar pensando en esa dirección. Y podemos pedirle a Tano, faltando 8 meses para coger el candidato en esa parte. Ahora, ¿por qué no podemos hacerlo? Porque es que nosotros somos el partido de la oposición. Explícame eso, porque tú dices que el presidente Luis Abinader dice que es el PLD el partido de la oposición. Eso fue lo que entendí cuando nosotros somos el partido de la oposición porque así lo ha definido el mismo presidente Abinader. ¿Por qué? Porque lo único que ha hecho el presidente Abinader es tratar de convencer a más de 10 millones de dominicanos, gastando mucho dinero en publicidad, por cierto, cerca de 9.000 millones anual. Ha tratado de convencerlo de que su gobierno es mejor que el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, que los 8 años de gobierno del presidente Danilo Medina. Eso ha sido todo. 8 años se ha dedicado a eso, en querer sembrar. Ha gastado mucho dinero y ha llegado a confundir a alguna gente en esa dirección. Ha logrado confundir a alguna gente, pero cuando tú ves eso, y yo te digo una cosa, el PLD estuviera enterrado sin posibilidad alguna. Si este gobierno hubiera superado en algo, en algún renglón, a los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, del que presidió el presidente Danilo Medina, yo te puedo asegurar que estuviéramos enterrados. Pero resulta es que no nos ha superado en ningún renglón. Este gobierno ha sido más malo que lo nuestro, o sea, porque lo nuestro fue un gobierno bueno en todas las áreas. En todas las áreas. Tú agarras en lo que deben ser los indicadores fundamentales para evaluar la gestión de cualquier gobierno en cualquier país del mundo. Y tú dices, agarra cualquiera, tú agarras educación. Se quemaron el examen. El gobierno que construyó más aulas, hasta resolver prácticamente el déficit de la misma, es el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Más que toda la historia de la República Dominicana. Tan extendida, una revolución educativa se hizo aquí, incluyendo la estancia infantil, que era para desde el nacimiento, era para crear una nueva generación de dominicanos y dominicanas. Eso en educación, ¿de acuerdo? Ahora tú te vas a salud, disminución de la maternidad materna, infantil, todo eso se logró. Aquí incremento la mortalidad materna e infantil, pero además los hospitales se han convertido realmente de nuevo en almacenes de enfermos, o sea, donde mueren los pacientes por falta de oxígeno. O sea, un fracaso. O sea, no sé cómo todavía mantienen al actual. Pero el gobierno ha dicho que ha reducido la pobreza. No, la pobreza. Pero mira, Carlos, si te agarran en un barrio, tú vienes diciendo eso, te van a dar una carrera, la pobreza. Mira, quienes te están viendo a ti, la pobreza. No lo estoy diciendo yo, sino que el gobierno plantea que ha reducido la pobreza. Pero es una burla. La pobreza ha aumentado. Mire, la palabra hambre ha vuelto a aparecer. La gente está comiendo una vez al día, a veces, en ocasiones, déjame decirte, muchas familias. O sea, aquí el hambre nosotros lo sacamos de la agenda, esa parte, literalmente, pero esta gente han vuelto con el tema porque la gente está pasando trabajo. Eso en la parte de educación, salud, tú te vas a electricidad, le dejamos el problema resuelto prácticamente, o en camino a solución, un déficit, un subsidio que bajó prácticamente a nada. Si tú a menos de 400 millones de dólares, si tú calculas que el beneficio de Punta Catalina, que la quisieron satanizar, ya ha sido la salvación del sistema eléctrico nacional, lo dejamos sin nada, porque Punta Catalina deja unos beneficios de cerca de 300 millones de dólares anual al gobierno, más el ahorro que hace por haber disminuido el precio de la energía. Te meten 600 y pico millones. O sea que habíamos resuelto, esta gente llevaron de nuevo el déficit a más de 2.000 millones. Pero los apagones, que lo desaparecimos, anunciaron con bombo y platillo un programa de apagones, que lo tuvieron que suspender cuando el presidente Medina le preguntó públicamente, bueno, el que explique, pues yo lo dejé sin apagones, mandó al amigo Celso a que continuara a los 10 días. El programa de apagones no duró 10 días. Pero el anuncio, al final la gente sigue recibiendo apagones. No eran apagones, Danilo, era administración de consumo. Entonces, estamos hablando de que también electricidad, seguridad, 911, lo han dañado. O sea, ¿en qué este gobierno supera al Partido de la Liberación Dominicana? Entonces, yo estoy diciendo, quien puede hacer oposición y poder decir con la boca llena, tú ves, y orgulloso, son los PLDistas que pueden decir, cuando el PLD gobernaba, cuando gobernaba Danilo Medina, el país vivía mejor que ahora. Y esa es la realidad. Y esa es la oposición que hay que hacer. Y si tú le hablas a este pueblo, ¿quién cumple? ¿Cumple el PLD o cumple este gobierno? Luis prometió todo. De todo. Aquí no iba a haber un indocumentado, pero lo dijo muchísimas veces, un solo. Pero ¿en qué tiempo? En un año. Pero esto se graba, eso está ahí.
Por decirte un tema, pero también en la parte de educación, en todo prometió y no ha cumplido. O sea, aquí y tú lo ves en todos los temas, incluyendo el tema eléctrico, y no ha cumplido. Ahora, el PLD cumplió todo lo que prometió e hizo más. Entonces tú con esa plataforma de poder mostrarle al país que tú has sido mejor en todos los renglones, el que puede hacer oposición no es otro partido, es el PLD. Es el PLD y nosotros tenemos esa oportunidad. Ahora, para eso tenemos que converger y ponernos de acuerdo en esa parte, pero no tenemos que parar el 32 para eso. O sea, nosotros tenemos que hacer eso ahora como partido, pero necesitamos una figura. Necesitamos una figura que tenemos que definir cuál sea, que no puede ser faltando 8 meses para la elección. Danilo, tenemos que ir a un contacto de publicidad. Cuando regresemos quisiéramos hablar un poco de esa invitación que hizo el presidente Luis Abinader en la semanal a los partidos de la oposición, Fuerza del Pueblo, al partido del PLD, para abordar el tema de la crisis migratoria y los controles migratorios, pero hablamos después del regreso de la pausa. ¿Te parece? Adelante, director. Continuamos en Foco Político con Carlos del Pozo a través de Ahora TV, Canal 3 Digital, también televisión abierta y en todos los sistemas de cables del país, en el número 3. Danilo Díaz, diputado del PLD, nos acompaña esta tarde, miembro del Comité Político y el secretario de Asuntos Electorales. Dejamos en agenda, Danilo, para abordar la invitación que hizo el presidente Luis Abinader en la semanal a los partidos de la oposición a sumarse a un diálogo para abordar las nuevas políticas migratorias, las 15 medidas que tomó el gobierno y sobre todo abordar la crisis haitiana. Yo te pregunto si el PLD ha recibido alguna comunicación formal del Poder Ejecutivo, si no la ha recibido, ¿qué piensa el PLD con respecto a esa invitación pública que hizo el presidente? Mira, irrespetuosa porque estuvo precedida de acusar a la oposición de una serie de cosas. Y planteó la invitación como si quieren, ellos pueden aportar algo, o sea, menospreciando, y habiendo dicho además que él ha sido el único que ha hecho esto y lo otro, etcétera. O sea, en un contexto así, un problema tan serio como el problema que va a tener todo gobierno, va a tener ese tema, porque somos dos países que estamos condenados a coexistir en una misma isla y que tenemos que lograr la mejor forma de poder tener la mejor convivencia. Y tú tienes una situación, nosotros somos un país más desarrollado y siempre, y eso es en el resto del mundo, los países que hacen frontera, el menos desarrollado, emigran a más desarrollados. Aquí siempre va a haber una migración haitiana, eso es normal e inevitable. Lo que pasa es que aquí lo que ha habido un desbordamiento ha creado una situación donde ya están afectando que nuestros niños no puedan inscribirse en la escuela, que nuestros ciudadanos no puedan recibir atención médica. O sea, cuando tú tienes un descontrol así, tú tienes que, evidentemente, que lo ha creado este gobierno. Entonces, ¿cómo tú debes tratar ese tema? Con esa arrogancia, con esa forma, ¿no? Tú tienes lo primero que hacer, una invitación formal nunca se ha hecho. Tú tienes que visitar a los presidentes de los partidos con seriedad y explicarle el problema, invitarlos, porque ¿quién se puede negar? Es más el PLD que ha sido proactivo eso. Y el que mejor trató el tema de lo que eran políticas públicas migratorias, el que mejor lo trató históricamente, porque ha habido siempre, mientras tuvimos buena vencida, tú puedes decir, es que ahora están las bandas ocupadas, de verdad hay una situación que no existía, pero tú la has manejado de una forma con un populismo increíble. Mira lo del canal. El canal se lo hicieron en su nariz, como quiera que sea, y al final se demostró que lo habían autorizado en el 21. Tú tienes, si tú sigues manejando que vas a un muro, ha hecho casi la misma cantidad de kilómetros que nosotros hicimos. Nosotros sin mucha bulla habíamos hecho como 27 kilómetros del mismo. Y ahora, ¿qué es lo que han hecho? Pasaron los 5 años y ni lo han terminado, o sea, lo han politizado el tema porque es una valla ciclónica que la rompe, por ahí entran. O sea, no ha habido control y por además hay un gran negocio porque el incremento de la presencia nacional haitiana no solamente tiene que ver con el tema de la crisis de allá, sino también con una falta de control migratorio real que está permitiendo eso. Entonces, ¿cómo tú debes abordar ese tema? ¿Con un populismo? No, ni tampoco con escenas que nos están haciendo que nos condenen internacionalmente, porque esa escena de la embarazada saliendo el mismo día, ¿verdad? Y hay médicos que han dicho, si usted
después que una gente entra al hospital, tiene que evitar que eso pueda suceder para que le den atención en otro lugar, en su país, lo que sea, pero ya, si está en una persona en embarazo, no importa la nacionalidad que tenga, tú estás obligado, no solamente por el juramento que hacen los médicos, de atenderlo y garantizar su vida hasta que esté fuera de riesgo y en condiciones de que pueda darle de alta. Por decirte un hecho, manejado mal, porque hasta el secretario general de la ONU ha tenido que pronunciarse. O sea, porque todo se hace con populismo. Mira, Obama fue el presidente que más deportó migrantes, más que Donald Trump. Cualquiera no lo cree. Pero no habló tanto, ¿tú comprendes? Como eso. Y Donald Trump ha hablado mucho, pero deportó menos al final. Sí. O sea, cuando tú haces de un tema un show, un show mediático. ¿Tú consideras que es un show lo que está haciendo el gobierno? Es que la política no se maneja diciendo, sino haciendo. ¿De acuerdo? Tú lo que debes decir es tratando de crear el clima propicio justamente para poder implementar lo que tú haces. Y obviamente, y garantizando el respeto a los derechos humanos y protegiendo el mercado laboral dominicano. Tú tienes que tener política, porque tú lo primero que tienes que proteger a tus ciudadanos en esa parte. Y si él lo decía, aquí lo que hay que cumplir la ley, y él lo que ha hecho es no cumplirla. Pero irá el PLD entonces a ese diálogo. Nosotros creamos una comisión de alto nivel del comité político que va a dar respuesta pública oficial sobre el tema, dejando claro primero que ellos son los que han creado el problema. Este problema ha llegado al nivel que está, justamente por un mal manejo. Y haciendo algunas precisiones con relación a eso, que nosotros no nos sentimos invitados por la forma irrespetuosa y desconsiderada que se han referido a nuestro partido y a los demás partidos de oposición. Ese tema de la crisis o el manejo migratorio, ¿qué soluciones tú le ves? O si tú crees que realmente no hay solución a eso, vamos a estar siempre bajo el influjo de la presión migratoria y también por las demandas laborales, el tema del uso de la mano de obra tanto en el campo como allá en la industria turística y en la construcción. ¿Tiene esa solución? No, mira, aquí siempre va a haber mano de obra haitiana, eso es normal, porque ya es una realidad. Y aquí siempre el problema de la migración haitiana no es esa, porque el que ellos estén trabajando en el campo o en la construcción, ahora nosotros tiene que haber un marco, ¿verdad? En este caso, el mercado laboral tiene que ser protegido. Hay áreas en las que tú tienes que proteger. Tú ves, en zona franca es necesario que estén nacionales de otra nacionalidad. Tú tienes que tener control ahí. En el turismo nosotros necesitamos realmente otras nacionalidades. ¿En qué porcentaje? O sea, tú tienes que tener política en esa dirección y hacerla cumplir. Pero porque siempre habrá, porque son vecinos. Ahora, cuando tú en el mercado laboral de cualquier sector, tú tienes un porcentaje más allá que tú estás afectando a dominicanos que no están trabajando por esa mano de obra que tú le estás dando preferencia, tú estás incumpliendo ahí en esa parte. Entonces, una política dirigida a eso. Yo fui director de migración hace muchos años. Yo recuerdo que fue en 1997. Yo recuerdo que nosotros hicimos quizá el primer esfuerzo que se ha hecho aquí para piloto, lo hicimos en la provincia de Valverde Mao. ¿Qué hicimos nosotros? Con la iglesia, con todos los productores, con las autoridades de la provincia de Valverde Mao, un piloto, para ver qué necesitaban nuestros productores de los distintos rubros allá de mano de obra, para darle el permiso de trabajo y poderlo cuantificar. Yo recuerdo eran como 33,000 y tanto lo que fueron demandados y le dimos el permiso de trabajo. Hicimos un proceso y lo carnetizamos y todo el asunto. Permiso de trabajo temporal para que cuando terminaran regresaran allí en esa parte. Porque eso lo hacen en los países que son fronterizos, el que es más desarrollado que el otro, porque al final es un ganar-ganar. Danilo, habla un poquito de la decisión de la Junta Central Electoral del proyecto de ley que ha encaminado para la regulación de las candidaturas independientes. Hay quejas en el sentido de que se le estaría exigiendo a los candidatos independientes los mismos requisitos que se le exigen a los partidos políticos. ¿Tú crees que de verdad las condiciones jurídicas, políticas, sociales están dadas para que podamos tener aspirantes a posiciones selectivas sin que sean sometidos a las regulaciones que están establecidas para los partidos políticos? Mira, que es un problema que lo creó el Tribunal Constitucional, que no existía en la República Dominicana, que no existe. Aquí no hay problema con que cualquier ciudadano, que de manera independiente, o sea, sin que esté organizado un partido, aspire, pueda ejercer ese derecho.
y ir por un partido que no tiene ni siquiera que crear un movimiento, porque aquí sobran partidos políticos. Si aquí hay un problema, quizás, es que aquí tenemos demasiados partidos políticos. Aquí mire, yo te pongo ejemplo, el Cobrador, Ramfi, López Nieto en su momento, y una serie de figuras que han surgido, son independientes, han surgido, les sobran partidos, que se le ofrecen, ven por aquí, y ellos se ponen de acuerdo. O sea, aquí no hay riesgo de ese derecho constitucional de ser elegible, no se puede ejercer. Entonces, esa decisión del tribunal era absolutamente innecesaria, absolutamente, que partía de una petición de alguien que nunca fue afectado para eso. Lo que pasa es que lo estaba haciendo fuera de tiempo, que fue hasta llegando a ser candidato a senador. A senador, o sea, que eso fue un disparate. Obviamente, ya el tollo hecho. El proyecto de ley que hizo la Junta, en consenso con los partidos políticos, es una respuesta adecuada y atinada. Está en el Congreso. Este lunes vamos a tener la primera o la segunda reunión, mejor dicho, abordando conociendo el proyecto de ley. Diputado, entonces, ahora vamos a hablar un poquito del Congreso. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el ambiente que hay en el Congreso con respecto al Código Penal? La gente desde afuera, nosotros vemos que los préstamos llegan en la mañana y en la tarde están aprobados. ¿Qué es lo que pasa con el Código Penal? Mira, es que este Congreso lo dirige mayoritariamente y mecánicamente, independientemente de que en la Cámara tenemos un presidente que, bueno, da el espacio de oportunidad de participación, pero sin lugar a duda, o sea, esta carrera de préstamo, por ejemplo, que se aprueban, y cualquier otro tema, en perjuicio de temas como ese que tú dices. El código, hemos visto, yo soy nuevo en el Congreso, hemos visto una buena actitud del presidente, incluso de la Cámara, que agotó un buen turno en el sentido de la voluntad de que en esta legislatura se apruebe. He sentido en el ánimo también de muchos legisladores lo mismo, porque el Código Penal ha sido mal conducido en el tiempo, porque se ha enfocado en un solo tema prácticamente, en perjuicio de decenas de temas que están asociados a una legislación que está obsoleta y que no contempla una cantidad de delitos nuevos, no solamente que tienen que ver con el tema de la tecnología, o sea, el mundo ahora modalidades de crimen, son modalidades de crimen exactamente diversos que se han desarrollado. El crecimiento del crimen organizado ha sido tremendo y este código no da respuesta. Entonces, eso ha sido perjudicado por un solo tema, que es el tema de las tres causales, que es un tema importantísimo, pero que deberá tratarse y que puede tratarse al margen del tema del Código Penal. Mezclarlo ha sido el error, pero digo mal conducido. Y en lo personal pienso que es un tema que ahora debe aprobarse porque va a ser más fácil ponernos de acuerdo en el resto de los temas, que si incluimos ese, que debe abordarse, pero aparte, y seguir la discusión aparte, para que podamos tener un código penal. Pero ya no existe la presión de la USAID, por ejemplo, que tenía... Que se descubrió que estaban detrás de eso, exactamente, sí. Y se gastaban dinero, y que mucha gente eran voceros de eso y de otras cosas, sí. Y que llegaban hasta a conspirar contra el gobierno del Partido de la Nación Dominicana, la Marcha Verde, todo ese asunto, que eso ha quedado en el aire y nunca la participación de nada finalmente rindió cuenta, que está publicado, pero no han dicho quién era que recibía el dinero. Así es. ¿Quién era que recibían los dineros? No lo han dicho. No, dicen ellos que como ellos no recibían fondos públicos del Estado Dominicano, ellos no están en obligación de rendir cuenta, por lo menos a ese nivel de detalle. No, pero es una falta de respeto al país, porque ellos sí pueden tratar todos los temas públicos que tratan y abordan y quieren dar lección de moral y entonces no practican eso, no quieren rendir cuenta a la sociedad. Ellos tienen que decir, porque eran actividades públicas que la gastaban, que tenían impacto realmente en el pueblo dominicano,
en qué gastaron esos recursos. Así y ahí es. tú vas a ver, Marchabel, aparte del aumento de sueldo, dos o tres aumentos que se hizo Carlos Pimentel con esos fondos, teníamos también a destino de quiénes llegaban esos fondos. Organizaron la Marcha Verde, eso son buenas cosas que se digan, no lo han explicado. ¿En qué programa se utilizaba? El programa utilizado, falta de transparencia, se llama eso. La selección de la Cámara de Cuentas, ¿qué le pareció al PLD? No, ese es una expresión de la mayoría mecánica. Eso fue bien bochornoso el proceso, porque a pesar de que fue muy democrático, escuchar a todo el mundo, etcétera, la evaluación no sirvió para nada. Al final no se tomó en cuenta la nota. La misma comisión dio brega en la comisión conocer la nota de los participantes. ¿Cómo va a ser? Sí, en la comisión se reclamó varios integrantes de la comisión el conocer la nota, las puntuaciones de personas con mucha competencia que quedaron fuera. Entonces se han hecho una Cámara de Cuentas a su medida. Esa es la realidad. No fue participativa, esa es la verdad, porque tanto la Fuerza del Pueblo como el Partido Nacional se retiraron en la Cámara de Diputados. Después vi que en el Senado tuvieron otro cambio, pero lo real es que el proceso donde se origina en la Cámara de Diputados, quienes mandaron las ternas fue la Cámara de Diputados, y eso se hizo irregularmente. Bueno, Danilo Díaz, gracias por estar aquí con nosotros en Foco Político. A ustedes como siempre. Danilo Díaz, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, actual diputado también y el secretario de Asuntos Electorales de esa organización, ha estado con nosotros. Nos queda más contenido aquí en Foco Político. No se nos vayan.